Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a este su espacio radial Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un espacio radial dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir un tema, una investigación que les sirva a todos ustedes y a nosotros mismos como herramienta, ¿verdad?, para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Javier Villar y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio investigativo. En la tarde de hoy, en el día de hoy, estaremos charlando sobre el Soney, el lugar de tinieblas. Esto unido con una información bien importante relacionada con el mundo astral. Si se dan cuenta, es un tema interesante, un tema que, bueno, muchas veces queremos encontrar ciertas verdades, pero hace mucho tiempo no quisieron que las supiéramos. Este es el tema que vamos a desarrollar en esta emisión. Los invitamos a ser parte de la misma, transmitiendo todo lo que piensen, lo que sientan, lo que sepan también, lo que puedan preguntar sobre este tema del Soney, el lugar de tinieblas y el mundo astral. Toda esta dimensión a la cual se nos habla mucho en las corrientes místicas y esotéricas. Vamos a ver de qué se trata esto en realidad. Los invitamos a que tengan esa mente y ese corazón abierto a percibir, a recibir este conocimiento. No lo rechacen, tampoco lo vayan a aceptar de primera, ¿no? Sino que una vez que lo tengan, compruébenlo. No somos poseedores absolutos de la verdad. Sería un insulto tratar de imponer algún conocimiento, alguna investigación, simplemente porque uno así lo crea. Muy bien, demos inicio a este tema en la emisión de hoy. Resulta que en el tema de el Soney, lugar de tinieblas, tenemos que hacer un recorderis de alguna manera, de forma muy ágil, de lo que hemos venido desarrollando en este programa investigativo Descubriendo. Es el programa investigativo que Radio Cultural Planeta Conciencia tiene para sus oyentes. Con esos temas bien candentes, en esas informaciones bien candentes que, bueno, no sería apto para personas que están cuadriculadas en el tema de la creencia y todo aquello que se nos dijo como verdad. Esto es para los emprendedores, que como tal son muchos de los que nos están escuchando. Así, recordarles que para comprender esto deberíamos entender que en el Apocalipsis 12 se hace mención a un proceso que se nos ha ocultado hace mucho tiempo. Allí en el Apocalipsis 12, capítulo 7, versículo 9, se menciona cómo hubo una gran batalla en el cielo, entre dos grandes bandos. Dice allí que luchaba el dragón con sus ángeles, luchaba contra Miguel y sus ángeles.
Representado entonces el dragón como esa fuerza que se revela en los universos en contra de las fuerzas originales que están sustentadas bajo la ley del amor, la paz y la armonía, lo que conocemos como el Padre Eterno de las Luces. Esta fuerza que se revela contra toda esa ley universal, desde ese momento se le conoce como el dragón, la serpiente. De manera simbólica, porque también podemos caer en la creencia de que es una figura con este mismo aspecto, ¿no? Vamos a tomarlo desde el punto de vista de la organización de seres extraterrenos, porque si el versículo dice que después de la batalla fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que cae al planeta Tierra con sus ángeles. Llegan aquí estos seres extraterrenos de ese carácter de rebeldía, de ir en contra de los propósitos eternos. En ese instante empieza en el planeta Tierra una manipulación. Aquí dice el versículo, lo tengo aquí, dice que el Satanás, como nosotros le llamamos a esta organización extraterrena, engaña al mundo entero. Habíamos definido en varios programas entonces cuál es exactamente el engaño, el mayor engaño en el cual nos ha sujetado este proceso del dragón y sus ángeles. En sí es la instauración de esa figura que nosotros conocimos como, entre comillas, Dios. Se hicieron pasar por Dios. ¿Sí? Se hicieron pasar por Dios. Y esto lo hemos sustentado en emisiones anteriores, las cuales usted también puede entrar al blog de la emisora blog rcpc.co.cc y descargarlas. Allí usted puede hacer el enlace con la información que está escuchando en este momento, estimado oyente. Allí entonces sustentábamos en aquel momento de que esta fuerza extraterrena, cuando llega aquí, haciéndose pasar por Dios, instaura poderes, instaura dogmas, instaura religiones que hasta el momento, hasta el sol de hoy, se sigue adorando dioses falsos, adorando falsas ilusiones de Dios. Allí en adelante se libra en el planeta Tierra una batalla entre esas dos fuerzas por prevalecer. La del dragón, que cae con sus ángeles, manipula, instaura sus poderes de muerte, sus poderes de religión, sus poderes de política, de militarismo, y las fuerzas del Padre Eterno, el verdadero Padre Eterno de las Luces, enviando mensajeros con sus conocimientos para despertar al hombre de esta feroz manipulación. Ya habíamos hablado entonces de que una vez que esta fuerza extraterrena llega al planeta Tierra, manipula la genética del ser humano, la manipula. De alguna manera se mezclan con la genética humana. Recuerden que en el antiguo pueblo sumerio encontramos en las investigaciones a los antiguos dioses Anunnakis que fueron capaces de manipular la genética humana para crear al ser humano para su servicio. Sí, este es un símbolo que también vemos allá en el antiguo imperio sumerio, del cual también hicimos un programa acá, cuando invitamos a André Pierre, desde Brasil, nos hablaba de la manipulación Anunnaki, también programa que puede descargar. Allí entonces vemos en el Génesis cómo se hace mención también a esta oscura manipulación, exactamente en el Génesis 6. Dice, y había gigantes, Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos dioses, entre comillas dioses que llegaron, se mezclaron con la humanidad y generaron, como dice aquí, fueron los valientes de esta antigüedad, fueron varones de renombre. Estos seres grandes, los famosos gigantes que gobernaron en la antigüedad, fueron la mezcla genética entre los dioses extraterrenos negativos con esta humanidad. De ahí en adelante se proliferó todo esto, ¿no? Ellos dictaron en el Sinaí, por ejemplo, al pueblo hebreo el Talmud, estos libros, este tipo de conocimiento extraterreno negativo, el Talmud, cual les da las prerrogativas de su perversidad, de su suciedad sobre, por ejemplo, el sexo. Se mezclaron en la tierra con todo este conocimiento, con todo este vaho, y dañaron esa genética original, dando origen así a los hijos, entre comillas, elegidos de sus propios dioses. Entonces busquemos un sustento, busquemos algún documento que nos enseñe cómo esta raza degenerada le entrega a la humanidad con sus libros de Talmud
todas las prerrogativas de suciedad. Sanedrín 54 nos dice, un judío tendrá sexo con solo y tanto tiempo como el niño tenga menos de 9 años de edad. Hay otra parte, en otro libro de ellos, dice Yevamot 11b, está permitido tener relaciones sexuales con una niña desde que ésta tenga 3 años de edad. Figúrese usted, que un adulto copule con una muchacha pequeña no significa nada, dice el libro Ketubot 55b. Impresionantes las prerrogativas que se entregan aquí de perversidad sexual, de suciedad. De esta manera vemos cómo se tergiversa toda la esencia original de él y ella en esta humanidad, por estos dioses extraterrenos. Sepa usted que esa información que está escuchando por mucho tiempo se ha ocultado. Las religiones han hecho su trabajo en el sentido de tomar estos versículos y de cierta manera interpretarlos solamente ellos a su acomodo. Pero no nos dejan ver, por ejemplo, cómo existe una raza extraterrena negativa, muy bien graficada en Apocalipsis 12:7 y también por parte de Pablo de Tarso en Efesios 6, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, de las regiones extraterrenas. De esta manera, esta raza que llega aquí, construyeron grandes ciudades gigantescas, ¿verdad? Más los creadores de la luz, ¿verdad? La ley del Padre Eterno, hace 12,000 años atrás, movieron los continentes. Enviaron en el tiempo de Noé las primeras mareas que se tragaron las 7 grandes islas. ¿Recuerdan todo el tema de la Atlántida? Todo lo sagrado, todo lo que hacía parte de la creación fue salvado en este diluvio que se hace referencia también en el documento bíblico. Eso lo vamos a encontrar en el Génesis 6, en el Génesis 6:7. Génesis 6:7 nos dice lo siguiente, ¿verdad? Se nos habla de cómo se destruye gran parte de lo que se conocía en ese momento por parte de las jerarquías de la luz. Dice, las demás formas del tiempo de Noé fueron destruidas, pero quedaron algunas formas nigrománticas de evocación de estos entes malignos, de estos seres extraterrenos que llegaron al planeta. Entonces, ¿qué significa, estimado oyente? Hagamos esta conexión muy claramente. Toda esta perversidad que se vio en la antigüedad hace más de 12,000, 13,000 años antes de nosotros, de este momento, las jerarquías del Padre Eterno, comandadas por ese arcángel que está definido ahí en Apocalipsis como lo es Miguel, enviaron esa destrucción. Los continentes comenzaron a moverse, las lluvias, los diluvios, como es lo que estamos viviendo nuevamente. El continente, el eje de la Tierra se está moviendo, ¿no? Pero en aquel momento se generó todo esto para hacer una purificación, una limpieza del planeta Tierra con estos seres invasores. Pero, ¿qué quedó después de esto? Dice que quedaron algunas formas nigrománticas, como unas energías oscuras de caos, de desorden. Y estas formas nigrománticas se pudieron evocar, se pueden invocar. Entonces tengamos en cuenta este contexto que hemos utilizado para la introducción, ¿verdad? Desde ese momento, estas formas nigrománticas que quedaron flotando alrededor del planeta, algunas personas, algunos seres humanos, y en algunos casos, algunos seres bien particulares, aprendieron a evocarlas y a darle forma nuevamente. Por ejemplo, el gran rey Salomón fue uno de los que abrió las puertas de esos entes. Él, con toda esta energía, formó una especie de energía negativa, con estas formas nigrománticas, que podemos llamar el Mesías. Que este mismo Señor, que este Salomón, vuelve a reclamar en el momento actual, en el momento definitivo, cuando la humanidad más confundida se podría sentir. Todo el poder místico que ustedes pueden encontrar en la cábala judía, en la magia, por ejemplo, es el poder que Salomón invocó. Lo que normalmente conocemos como la sabiduría de Salomón. ¿Han escuchado ustedes que el rey Salomón es considerado como el gran rey sabio, ¿no? Salomón. ¿Cuál era exactamente la sabiduría que tenía?
la sabiduría de evocar estas formas nigrománticas a través de lo que hoy conocemos como la cábala, esa magia, ¿no? Ese poder para realizar ciertos conjuros y hechizos. Los llamó con todo este movimiento a tomar cuerpo nuevamente y los volvió a traer al mundo. Entonces venían desde Abraham y Moisés con el pueblo hebreo y arameo, y fueron también los que le dieron entidad posteriormente a Babilonia. Esto sí que es revelador, estimados oyentes, porque va, digámoslo de cierta manera, rompiendo los esquemas y las estructuras que desde muy pequeños se nos colocaron. ¿En qué sentido? Religiosamente hablando, se habla de el gran rey Salomón, ¿verdad? Como este hombre tan sabio, tan puro. Pero es hora que entendamos que este rey Salomón, la sabiduría que contenía, era la sabiduría para manejar esas formas nigrománticas que quedaron o del resultado de la destrucción que por parte de las jerarquías de arriba se le dieron a estas fuerzas oscuras invasoras en el planeta Tierra. De ahí en adelante esta sabiduría de Salomón sirvió para manipular ciertas cosas a su favor, como precisamente todavía hoy se hace por mucha gente que sabe todo el tema de estas energías y de esta cábala. Vamos a saludar a nuestros oyentes que están allí. Charlie ya está conectado, dice saludos a todos los muchachos. Perdonen, pero internet siempre me está dando problemas. Feliz de estar oyendo estos temas. También a nosotros, Charlie, nos ha presentado problemas hoy el internet. Se ha caído la señal ya varias veces, pero aquí estamos, retornando, haciendo la pelea, cumpliéndole a ustedes, nuestros oyentes. Así, esta magia es, por ejemplo, la misma de Moisés. Son encantamientos, estimados oyentes, toda esta energía nigromántica, son encantamientos que se han escrito en un idioma que, además, es extraterrestre. ¿Cuál idioma? El hebreo. Que el hebreo, si usted lo analiza bien, es de una compleja estructura gramatical, con la cual el hombre puede pasar más allá de las esferas de las limitaciones físicas, invocar espíritus para que cumplan sus órdenes y aprender todos los misterios del tiempo y el espacio. Son las fuerzas que perturban, ojo, los elementales y campos de energía misteriosas y enlazan las mentes de los hombres, separándolos del tiempo, los secretos interiores, de los altos iniciados del ocultismo. Así que, ¿qué es lo que manejan todas estas fuerzas místicas, esotéricas, mágicas? En sí son encantamientos, que son las evocaciones a través de un idioma extraterrestre, ciertas palabras, ciertas frases que se mencionan, para traer de la dimensión nigromántica y que esas fuerzas tomen cuerpo nuevamente. Ya sabemos cuál es el origen, de acuerdo a la introducción que acabamos de hacer, cuál es el origen de estas fuerzas nigrománticas. Recuerden, el resultado de la destrucción de gran parte de estos seres extraterrenos que llegaron al planeta Tierra. De ahí en adelante esta información quedó condensada allí, toda esta sabiduría del gran rey Salomón, por ejemplo, en uno de los casos que también utilizó Abraham, que también utilizó Moisés en tiempos antes que Salomón. Esta información quedó guardada secretamente, ¿no? Este es el famoso conocimiento secreto que guardan algunas sociedades secretas. Por eso se le llaman sociedades secretas. Por ejemplo, hay un documento que se llama el Necronomicon. Es un texto mágico del saber de esa antigua fuerza nigromántica. Está escrito en caracteres crípticos del antiguo sumerio, o el antiguo suriano, o de sirio, del libro del señor Abdul al-Zaret. Fue un poeta árabe del año 950 después de Cristo, que vivió en Damasco. También del mito del filósofo y mago John Dee, que este dio a conocer al mundo entre 1527 y 1608. Y después el arcano de Lovecraft descubre en 1937. Toda esta sabiduría que desde sabiduría del poder mágico de esta fuerza oscura, ¿no? Se fue trasladando en el tiempo y hoy se puede encontrar fácilmente. Contiene todo el patrón mítico de los mitos de Cthulhu, de la doctrina de la señora Madame Blavatsky, ¿verdad? Esta señora que nació en tierras
discúlpenme, en tierras rusas. Ella trae, ¿no?, como imaginario de la Atlántida. Es decir, ella dice haber traído un conocimiento de una canalización que se le hizo directamente desde seres de la antigüedad allá en la Atlántida. Habitada por los sugarianos, la raza de los seres caídos, los monstruos entes. Es decir, ¿cuál fue el conocimiento que recibió Elena Blavatsky? De las fuerzas oscuras, que se hacen pasar, obviamente, por seres de la luz. Este libro judío, también hay otro libro judío que es el libro del Zohar. No sé si lo han escuchado, estimados oyentes, apúntenlo. Zohar, Z-O-H-A-R. El Zohar, que reúne las antiguas enseñanzas de la Cábala, muy conocidas en la actualidad por muchas personalidades. Sí, hay muchas personalidades que han comenzado sus estudios dentro de la Cábala. La Cábala judía, con este texto moderno que se llama el Zohar, un texto de toda la Cábala judaica. Así nos damos cuenta que esta fuerza, que una vez desapareció, que quedaron formas nigrománticas, aparecen unos hombres que evocan estas fuerzas, crean toda una sabiduría que en algún momento llamamos Cábala, que en el tiempo fue avanzando, se condensó en un libro llamado Necronomicon, y como también lo conocemos hoy como el Zohar. Así aparece este tema del mundo astral. Pero los invito a escuchar esta parte del mundo astral una vez retornemos de comerciales. Aquí, en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, y continuamos aquí en Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, hoy hablando sobre el Sonei, lugar de tinieblas, y el mundo astral. Primero estamos recorriendo la historia para entender de dónde vienen estas energías que ya conocemos, que se le conocen como nigrománticas de evocación, del resultado de una destrucción que hubo hace miles de años atrás, 12.000 años atrás, en la antigua Atlántida, donde era el lugar de su escondite. Y en adelante entonces esta sabiduría, y digo sabiduría entre comillas porque es la sabiduría que muchos grandes hombres, uno de ellos Moisés, recuerden, uno de los profetas del falso Dios, Yahvé Jehová. Esta fue las fuerzas, la magia maligna que invocó él para, por ejemplo, pasar el Mar Rojo. Son reglas místicas que hacen saltar montañas en fragmentos, pasar a través del fuego sin quemarse, producir ceguera y hablar con la muerte. Son los sellos mágicos y personajes místicos junto a innumerables encantamientos compuestos casi por entero de palabras desconocidas y apenas pronunciables, y nombres bien inquietos en su pronunciación, que son los que logran que cuando la persona sabe de estos misterios logre mover esas energías. Hay algo aquí llamativo, ¿no? La humanidad siempre ha adorado estas fuerzas místicas, estas fuerzas sensacionales, y nos damos cuenta hoy con el programa que todas estas energías son manejo de todas estas formas nigrománticas de origen muy oscuro. Así aparece lo que es el mundo astral. El mundo astral podría ser algo así como una puerta de acceso para que los seres de las tinieblas, de toda esta invasión del dragón que Apocalipsis menciona, los expulsados de la Atlántida en la antigüedad, vuelvan a manifestarse o vuelvan a manifestar su influencia sobre la tierra. Son los ocultistas de ciertas organizaciones secretas que utilizan la luz astral y sus formas que atraen durante el proceso estático de meditación, ¿no?, en que se le coloca a las personas que en su inocencia no conocen de este proceso. Esa forma, ¿verdad?, de estática de meditación, de poner, entre comillas, la mente en blanco, ¿no? En ese momento se roban las energías humanas de la naturaleza humana, conduciendo a la mente subconsciente a una conexión con el mundo astral, que es un fluido, una especie de fluido etéreo de la sustancia semimaterial dotada de una gran plasticidad, ¿no?, con la que se puede crear diferentes situaciones, que ellos archivan a su vez en unos registros que llaman akáshicos, con la que envuelven de esta manera toda la tierra, reteniendo de esta manera la estructura de pensamiento, palabra y acto emanado desde la formación del planeta. Escúchese bien, el mundo astral vendría siendo como esa energía que ellos crean como una puerta de acceso, para que los seres de las tinieblas, de toda esta invasión del dragón que Apocalipsis menciona, los expulsados de la Atlántida en la antigüedad, vuelvan a manifestarse o vuelvan a manifestar su influencia sobre la tierra. Son los ocultistas de ciertas organizaciones secretas que utilizan la luz astral y sus formas que atraen durante el proceso estático de meditación, en que se le coloca a las personas que en su inocencia no conocen de este proceso. Esa forma, ¿verdad?, de estática de meditación, de origen muy oscuro. Así aparece lo que es el mundo astral. El mundo astral podría ser algo así como una puerta de acceso para que los
para que la humanidad pueda crear como el canal donde se pueda conectar a estas vibraciones, y así cuando se establece la comunicación y el canal a través del estado de meditación profunda que se utiliza a través de ciertos mantras, el hombre se conecta con esta energía, ¿no? En el momento en que hay la conexión, entonces comienza a haber un robo de la energía vital del ser humano, y también se roban la energía del pensamiento, creando lo que ellos llaman los registros akáshicos. Esto que en ciertas filosofías vendría siendo como la gran biblioteca universal. Aquí en este mundo astral aparecen unos entes, unas figuras. Así establecieron para la humanidad los entes astrales, que canalizan para ellos, de acuerdo a la cantidad de energía mental que roban de los meditantes, esas personas del sexto impulso, de esas personas que quieren ir más allá en su búsqueda. Entonces llegan a corrientes místicas y esotéricas, ¿no? Haciéndose pasar estos entes del mundo astral como hermanos mayores o maestros ascendidos. Escúchese bien, cuando las personas llegan a estos estados de meditación profunda, de, entre comillas, poner la mente en blanco, se conectan con el astral, y aquí logran ver estos entes que, bueno, en estas corrientes esotéricas se les puede hacer creer a estas personas que son los hermanos mayores o los maestros ascendidos. La gran revelación que quiere hacer descubriendo, acorde a nuestra propia investigación, es que tengamos mucho cuidado, porque este astral es la frecuencia de vibración que han utilizado ellos para canalizar y para transmitir y robar información, pensamiento y energía en esta humanidad. Así nos damos cuenta que pueden tener el rostro muy hermoso, lo podemos ver muy hermoso cuando entremos. A las personas que están habituadas a hacer este tipo de prácticas, pueden aparecer las figuras incluso del propio Jesús, del propio Saint Germain, hay una cantidad, el maestro Moyá, hay una cantidad de seres o maestros ascendidos que supuestamente aparecen a las personas que hacen estas meditaciones, donde además, escúchese bien, activan la histeria de masas y multitudes y las manipulan, hasta convertir ese poder en un furioso torrente de energía infernal. Y esto es común cuando se invoca el cuerpo del Mesías, que en otros tiempos se le llamó también Saint Germain. Tengamos entonces pendiente que este maestro Saint Germain, este personaje que vivió por allá en 1700 en Europa, un personaje muy misterioso, un personaje que, según narran las leyendas, fue un personaje que nunca se le vio anciano, siempre se le vio joven, ¿verdad? Escapó muchas veces porque era tildado de estafador, ¿no? De estafador. Logró estar en las grandes élites. Él es el padre de las grandes corrientes místicas y esotéricas de la actualidad. ¿Utilizando qué? Todo el mundo astral. ¿Utilizando qué? Todas las formas nigrománticas de evocación para atraer estos entes nuevamente. Recuerden que hay otra práctica que se utiliza mucho en la metafísica, como son los 7 rayos, ¿no? Los 7 rayos que se utilizan en las meditaciones de estas corrientes místicas. Estos rayos, cada uno tiene asociado un arcángel, obviamente no un arcángel de la luz, sino un arcángel de estos entes, un rayo de un color y un maestro ascendido, que es al que se le pide, al que se le invoca o evoca dentro del método de meditación estática, ¿no? El domingo tiene el arcángel Miguel, entre comillas, el rayo azul, el maestro Moria. El lunes el arcángel Jofiel, del rayo amarillo, de la señora Shoshi. El martes el arcángel Samuel o Samael, del rayo rosa, de Lady Rowena. El miércoles el arcángel Gabriel, del rayo blanco, del maestro Serafis Bey. Y así sustantivamente, ¿no? Como decimos por allí. El jueves, el viernes, el sábado, y así las personas que están en la búsqueda del conocimiento y la verdad llegan a estas corrientes místicas y se les coloca a hacer contactos con este tipo de entidades que aparecen aparentemente como seres de la luz. Tenemos que tener mucho cuidado. También se enseña en estas corrientes místicas lo que se le llama ya el desdoblamiento astral. Y esto sí que apasiona a muchos de los buscadores, lograr experimentar esta clase de situaciones místicas.
que es lo que queremos llamar la atención en Descubriendo gracias a la investigación que acabamos de hacer. Este desdoblamiento astral en sí, para que los oyentes de pronto que no han escuchado, es el tema de poder salir y viajar fuera del cuerpo, ¿no? Levitar, salir y ver el cuerpo lejos y supuestamente la energía astral, salir y hacer ciertos viajes. Aquí queremos hacer una claridad acorde a lo investigado. En ningún momento nuestro espíritu, que es lo que anima este cuerpo, en ningún momento el espíritu puede dejar el cuerpo. El único momento, estimado oyente, que el cuerpo se aleja o deja el espíritu es en el momento de la muerte. Sépase bien esto. El único momento en que podemos salir espiritualmente de este cuerpo es en el momento de la desencarnación, no antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el desdoblamiento cuando la gente dice que sale y ve todas estas situaciones externas a su cuerpo? Recuerden las proyecciones del mundo astral, que pueden tocar nuestro pensamiento y crear dentro del pensamiento todo este fluido etéreo, ¿verdad?, que es bien manejable, que ellos pueden moldear a las necesidades de sus creyentes. Porque si hay creyentes en las religiones, ¿verdad?, con los falsos dioses, con la falsa fe ciega, también hay creyentes de las filosofías, de las metafísicas, de los gnosticismos. Hay creyentes en estos dos impulsos, en el de la religión y en el de la filosofía. Todo esto lo logran las personas, porque es algo que lo logran las personas que se dedican al estudio de las corrientes místicas a través del uso de mantras. ¿Han escuchado este término? Mantras. El mantra viene del sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa palanca. Es decir, es como una especie de ayuda o palanca para la mente y poder conectarse con el mundo astral. En sí es un conjunto de sonidos que se pronuncian verbalmente o mentalmente. Sonidos como pueden ser vocales o sílabas o palabras, que además, por tener una determinada vibración, una específica vibración, recuerden que cuando hablamos o pronunciamos, esto genera una vibración, producen el efecto deseado. Los mantras a seguir tienen como efecto la proyección en el astral. Hay muchos mantras, hay maestros ascendidos, hay gurúes que entregan mantras a sus seguidores para que puedan entrar a ese proceso que ellos llaman de la iluminación interior. Todo esto hace parte del engaño, ¿verdad?, de esa parte que hace mucho tiempo se nos negó. El astral, entonces, estimados oyentes, busca su entrada desde el vacío al pensamiento. ¿Cuál es el vacío? Esas formas nigrománticas hacia el pensamiento del ser humano. Es el ataque psíquico que se manifiesta en un estado general de hipersensibilidad mental, primero. Segundo, seguido de un sentimiento de conciencia. Tercero, se vislumbran mundos extraños, revelados por primera vez durante el sueño. Cuarto, se producen formas agudas y peculiarmente distorsionadas de la audición. Y quinto, una ampliación de la visión. Toda esta situación hace que las personas sientan que están entrando a un mundo especial, a un mundo y a una situación fuera del mundo físico, más allá de lo físico. Una experiencia mística de la cual muchas personas se convierten en seguidoras. Así, dichas larvas, dichos entes, absorben en este proceso de entrar en el astral, absorben el calor vital de las personas que de buena salud y agotan rápidamente a los que están débiles. De allí viene la leyenda de los vampiros, estimados oyentes. Esto explica también por qué en las proximidades de los médiums, de estas personas que tienen estos contactos con esas fuerzas del más allá, que son personas obsesionadas por estas larvas, se produce un descenso de temperatura de la atmósfera. Se coloca el lugar o la habitación fría. Todo esto ocurre por el manejo energético de estas larvas o entes que absorben el calor vital, la energía de vida de las personas. Esta luz astral, o el Od de los hebreos, es también el éter electromagnético, el espejo universal de visiones, como también se le dice,
que sigue la ley de las corrientes magnéticas y está sujeto a la fijación por una proyección suprema del poder de la voluntad. Es la primera envoltura del alma y el retrato, de la imaginación. La luz astral es el habitante natural de aquellas larvas fluídicas conocidas en la antigua teología con el nombre de espíritus elementales. Así que, estimados oyentes, esto tiene un origen bastante oscuro, que se le presenta a la humanidad como algo bien bonito, ¿verdad? La inocencia de la humanidad cuando comienza la búsqueda, por no tener clara, la humanidad no tiene claro exactamente el tema de los dioses extraterrenos. Todavía seguimos pensando que estamos solos. No conocemos de la lucha de dos fuerzas aquí. Creemos que estamos solos y no nos podemos defender ante enemigos que desconocemos. Esta fuerza que utiliza esa inocencia e ignorancia que se esconde, se aprovecha de esta situación y presenta a la humanidad ciertas prácticas y ritos supuestamente para encontrar a Dios, para encontrar la divinidad, para encontrar la iluminación. Pero ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Qué es lo que estamos cambiando? De tal manera que estamos sometidos a las formas de manipulación más despiadadas que podríamos imaginar si seguimos en esta rotunda inocencia. Estas entidades son expertas en genética humana animal, ¿no? Recuerden que ya se había presentado su manipulación hace 13.000 años atrás. Estas entidades también impulsan y están a la acechanza, explotando las energías sexuales humanas. Las roban para experimentación y producción de la raza final que intentan implantar definitivamente en el planeta Tierra. Sepan ustedes entonces, estimados oyentes, que una de las prácticas místicas, también como se le conoce el tema de la magia sexual, que se conoce en las corrientes místicas como la gnosis, lo que se está haciendo con estas prácticas es robar la energía sexual de los practicantes, de la iluminación a través de esta energía sexual que se contiene, ¿no? Y que se maneja a través de la columna y que llega a la cabeza, y que después más adelante los entes de estas formas nigrománticas roban a cada ser humano. Son conocedoras entonces también estas energías de nuestras propias energías, que manipuladas las inducen a otras dimensiones para componer un material de unión cerebro-espiral que domina el subconsciente del hombre, llevándolo a sueños infradimensionales, estimados oyentes, extrayendo su energía vital, logrando un vacío de memoria y espíritu, así como de materia cerebral, dañando también el órgano pensante humano y trayendo los incubos y subcubos y las entidades larvas que son ellos mismos, hoy como líderes mundiales del satanismo en sus diferentes manifestaciones. Increíble, pero verdadero. Así entonces nos damos cuenta cómo se viene manipulando esta humanidad con esta forma tan horrible, llamémoslo así, horrible, de engañar. Vamos a saludar a nuestros oyentes que están allí todos los sábados escuchando, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Charlie dice, ese libro lo llaman también el libro del esplendor. Correcto, Charlie, así es. Dorly dice, hoy han habido problemas con la señal. Sí, Dorly, te decimos que han habido problemas, se ha desconectado varias veces. Estamos en la lucha de corregir esto. Muy raro porque poco molesta la señal, pero preciso hoy en este excelente tema, sí, acá conectados con los chicos desde Aruba. Esperamos que suban el tema para volverlo a escuchar desde el principio. Sí, claro, cómo no, Dorly, no te preocupes, esto lo grabamos y permanentemente lo subimos al blog de la emisora, blog rcpc.co.cc. Ahí pueden entrar y descargarlo desde el lunes ya está colgado la emisión. Obviamente se llamará El Soney, ¿no? Dama Blanca dice, excelente programa, carajo, en sintonía con Radio Cultural Planeta Conciencia desde Cali. Y Dorly dice, acá preguntan los chicos desde Aruba si todas esas películas que vemos de terror, de fantasmas, realmente son estos entes o son espíritus que se quedan en la tierra y que es realmente la tabla Ouija. ¿Qué herramienta puede tener las personas para defenderse de estas entidades infinitas gracias? Este tema que toca Dorly es fundamental. Gracias, Dorly, por hacer esta pregunta,
porque nos va a servir para aclarar de acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho, ¿no? No quiere decir que esto sea exactamente prueba absoluta de la verdad. Es simplemente el resultado de la investigación de varios hombres en América Latina. Resulta que en el tema de los fantasmas, Dorley y amigos de Aruba, es que exactamente son las formas nigrománticas que flotan, llamémoslo así en ese término, que flotan desde esa lucha o esa limpieza que se quiso hacer hace 13.000 años. Esas formas que quedaron flotando y que gracias a la cábala, gracias a estas formas de evocación con el lenguaje extraterreno, como el hebreo, invocan, entonces buscan pasar de esta dimensión en la que ellos están, pasar a esta dimensión. Y aparecen todas estas manifestaciones. También considerar que muchos de estos fantasmas no lo son, ¿no? Son a veces creados por la misma fantasía de ciertos seres humanos. No quiere decir que no dejen de existir. Lo de la tabla Ouija también es esto. La tabla Ouija, que es algo muy peligroso que se utiliza en el satanismo, es para crear un canal, ¿verdad? Un canal dimensional para que se conecten los entes, y logren manipular a los hombres. Se han dado muchos casos muy tristes, muy fuertes, con relación al tema de la tabla Ouija. Procesos hasta la muerte, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que estos encantamientos han sido escritos en un idioma extraterrestre, como el hebreo, de una compleja estructura gramatical que daña, ¿no? Que daña a la humanidad. Ya habíamos aclarado entonces el tema de los registros akáshicos, que es como ellos absorben el pensamiento humano y lo guardan en estos registros, que supuestamente son esa gran biblioteca universal. Contrario a la verdadera conciencia universal o la gran memoria RAM del Padre Creador, donde está verdaderamente el libro de la vida, no solamente de esta humanidad, sino de las humanidades. Estos registros akáshicos, entonces, es accesible a los psíquicos que manejan la química mental. Así, de esta manera, ellos dicen tener alguna sabiduría. No nos debe impresionar cómo las fuerzas de la magia, cómo las fuerzas de la cábala pueden mostrar algunas señales sorprendentes. Sí, lo hacen. Hace poco, estimados oyentes, me decía un amigo que qué le podía decir a una compañera que sentía que estaba siendo trabajada con magia, ¿no? Yo le recomendé a él que no caigamos en el error del fanatismo, de creer inmediatamente estas situaciones, pero sí tenemos que ser prudentes al saber que toda esta magia existe, toda esta magia oscura, toda esta manipulación existe, y si existen personas que han estudiado toda esta cábala, pueden ser capaces de mover ciertas energías y generar en los seres humanos algún impacto. Recuerden que aquí Dorley hace una pregunta: ¿cómo nos podemos defender de las entidades? Muy buena pregunta, porque después de haber descubierto esta parte que puede sonar perturbadora, tenemos que llenarnos de herramientas para no ser tocados por lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que cómo les dimos entrada. Allí, si nos vamos a cómo se le da la entrada, podemos cerrar la entrada, ¿no? Recuerden que la entrada es a través de la mente, ¿verdad? Del pensamiento. En el caso del astral es colocar la mente en blanco, generar un proceso de verbalización de ciertos mantras para crear una vibración cerebral, mental. Inmediatamente quedamos dispuestos o abrimos las puertas para los entes. Esto es definitivamente algo que se hace voluntariamente, es decir, que voluntariamente yo abro las puertas. Pero también a través de otras prácticas sexuales como la magia sexual. Aquí voluntariamente también, obviamente con cierta inocencia o ignorancia en el tema, abro la puerta para que estas entidades se canalicen y absorban estas energías. Pero como es del pensamiento, debemos descubrir que tenemos que reflexionar, ¿no?, sobre las razones. Es momento de cuestionarnos si desmayamos la mente razón de la carne. Sacar todo aquello, estimado oyente, que nos mantiene unidos con lo inmundo de esta fuerza oscura. Esto debe ocurrir en este año, en este 2012, porque todo esto es un poder que es temporal.
De lo contrario, estas entes, que es el pensamiento infernal, llamado de otra manera, el hombre recibe estos 7 pecados, estas 7 plagas del final, y no permanece en la perpetuidad como quieren los mayas en su mensaje. Así, entonces hay que recuperar, hay que renovar el pensamiento. Escúchese bien, ¿cómo no nos tocan con el pensamiento, con un pensamiento creador, de un pensamiento universal? Se considera que el hombre es una criatura formada por los 4 elementos, ¿verdad? El fuego, el aire, el agua y la tierra, mediante el poder del espíritu. El quinto de estos elementos, o el elemento oculto, simbolizados por los 5 puntos. Por tanto, puede deducirse que el poder del signo mayor sobre los antiguos, sobre todas estas fuerzas, reside en la relación con una raza de seres henchidos de los 5 poderes universales o destellos del pensamiento. Es decir, que tenemos que recuperar ese poder de los elementos dentro del hombre, como oposición al pensamiento astral de esta antigua serpiente que Apocalipsis menciona, ¿verdad? Y aquí vamos recibiendo herramientas que ustedes deben anotar muy bien para que no nos dejemos engañar. Esta fuerza del espíritu que escudriña todo en la mente y el corazón, ¿no? Esas 9 leyes, esas 9 esencias que están dentro de nosotros, que existen en perfección, ¿no? Que siempre tenemos que generar en nuestros pensamientos de perfección, pensamientos de renovación. De otra manera, existe un sistema inmunológico en nuestro cuerpo, ¿verdad? Estimado oyente, recuerde cuando nosotros se nos bajan las defensas por alguna situación de estrés, lo más lógico y lo que podemos esperar inmediatamente es que nos dé una gripita, una gripa. Cuando se bajan las defensas, lo más rápido que puede caer es una gripa. Nosotros también tenemos un sistema de defensa energético, que es el sistema del campo áurico, el aura, ¿no? El cascarón electromagnético que tenemos alrededor de nuestro cuerpo, que es la resultante del trabajo que tenemos en el pensamiento y en la emoción. Si nuestros pensamientos están sujetos a la suciedad, a la inmundicia, a la lujuria, a todo esto, el cascarón electrónico es reflejo de esa situación y llamémoslo así, deja boquetes, deja espacio para que estos entes puedan entrar. Una vez que entran, se adhieren a los discos memoria, a los chakras, y absorben la energía vital. De tal manera, por ejemplo, cuando nosotros nos gusta bastante el alcohol y vivimos permanentemente en estas borracheras, aquí se está abriendo una dimensión para estos entes astrales. Cuando tenemos también, por ejemplo, estas prácticas sexuales aberrantes, también estamos abriendo boquetes a través de los discos memorias y el campo áurico para que estos entes de las tinieblas también se posesionen como parásitos en nuestro cuerpo energético. Hay otra parte en Efesios 4:22 que nos va a servir. Recuerden que en esta parte del programa, ya después de enunciar todo lo que es el tema, vamos a encontrar como soluciones. ¿Qué hacer, no? Efesios, Pablo de Tarso nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados con el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí Pablo nos está dando un consejo, ¿no? Que tenemos que renovarnos, tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado, ¿verdad? Viciado por todos estos ejemplos que yo les ponía al principio. Tenemos que renovarnos en el espíritu, en el verdadero espíritu de nuestra mente. Ahí está la mente, hacer un trabajo de reformar nuestro pensamiento. Y así nos vamos a vestir de un nuevo hombre creado según la justicia, según la verdad. Más adelante sigue diciendo: por lo cual, desechando la mentira, escúchese bien, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces aquí dice otra parte fundamental que nos puede servir para protegernos, y es desechando la mentira. Desafortunadamente nosotros generamos muchos procesos de mentira en nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos, nos ponemos caretas y máscaras de algo que carecemos. A veces nos queremos vestir de justicia y no lo somos, nos queremos vestir de santidad y no lo somos. Y esas mentiras nos consumen por dentro, y no estamos engañando a nadie, sino a nosotros mismos. En ese instante estamos abriendo un boquete
Recuerde, el sistema inmunológico, estoy llamándolo en estos términos, ¿no? El sistema inmunológico energético, el aura, el campo electromagnético. Esto también comprobado científicamente, ¿no? Ya hay fotografías que pueden detectar el campo áurico del hombre, ¿no? Así que el hombre con la mente debe reformarse, ¿no? Efesios 4:30 también nos da otra pildorita. Y dice, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, escuchen bien, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Entonces, aquí está hablando de emociones. Quítense de vosotros estas emociones, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, es decir, vivir en torno a un proceso de comprensión y de amor entre nosotros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Cuando hay entre nosotros los seres humanos estas divisiones, estas situaciones que uno, por ejemplo, está con alguien y lo miró mal, inmediatamente comienza una fijación de que me miró mal, le caigo mal, ya ahí ha creado una energía negativa que lo consume. Ha abierto un boquete para que estas fuerzas nigrománticas toquen allí y se adhieran allí. Nosotros tenemos que despojarnos de estas cosas. No que me dejó la mujer y guardo un rencor con ella. Y eso no lo despego de mi cuerpo mental. Entonces se deposita como un ente, ¿verdad? Como una entimente que allí nos absorbe y nos absorbe. Entonces hay unos parásitos que ya conocemos que se depositan en nuestros intestinos y que nos tomamos un purgante para expulsarlos, ¿verdad? De igual manera hay unos parásitos que se adhieren a nuestro cuerpo energético y allí tenemos que soltarlos. ¿Cómo? No haciendo lo que los alimenta y haciéndonos purificaciones, ¿no? Perdonándoos unos con otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces vemos que ahí hay que hacer un trabajo de purificación para que estas formas nigrománticas no sigan poseyendo lo que no es de ellos. Aquí siguen nuestros oyentes, ¿no? Dice Dama Blanca, como decía alguien por ahí, al sexo no hay que buscarle nada raro, pues todo lo dispuso Dios para la naturaleza. Muy bien, Dama Blanca. El sexo no tiene ninguna situación contraria, es algo que quien lo vive, quien lo respeta, quien lo sublima, puede convertirse en una persona con una gran sabiduría. Pero por el contrario, si hacemos del sexo toda aquella perversión, entonces eso es lo que nos destruye también. Podemos elevarnos o podemos destruirnos. Todo es la manera en que nosotros veamos las situaciones, la pureza o la suciedad que haya en nosotros. Estos entes nigrománticos, entonces, a través de todo el proceso de manipulación, a través de la magia, de las formas nigrománticas, de la evocación, del astral, toman cuerpo, toman posesión y quieren hacer su última raza en este momento. Hay otra parte, estimados oyentes, que también debemos tener en cuenta. Lo hemos tocado aquí en Descubriendo, y es el tema del rayo sincronizador. Este rayo sincronizador, uno de sus objetivos es quemar esas larvas. El rayo sincronizador a esta hora lo que está haciendo es una pureza, una limpieza espiritual en este planeta. Todos estos entes nigrománticos que quedaron desde esa destrucción de hace 13.000 años, este rayo de luz que viene replicándose hace miles de millones de años y que ya está llegando al planeta Tierra, viene a esta destrucción. Por eso la práctica solar hoy es importante para limpiarnos. No son prácticas solares que vamos a permanecer todo el día bajo el sol. Recuerden que las radiaciones son muy fuertes últimamente, pero sí podemos aprovechar la luz del sol de la mañana. Allí podemos hacer un trabajo con los 4 elementos, porque aquí dice, les decía ahorita en la investigación que acabamos de hacer, que debemos reconocer que somos seres creados a partir de los elementos. Y uno de esos elementos es el fuego, el mismo sol, el agua, la tierra. Es reconocernos nuevamente con lo natural, es cambiar el pensamiento material. De esta manera estamos purificando el pensamiento y la emoción, y de cierta manera morimos
a esta vieja manera de vivir. Esto nos va a servir mucho para no ser los conejillos de India de esta fuerza. Ya regresamos después de estos comerciales. Así es, después del anuncio de nuestros patrocinadores, que son los que hacen posible esta radio, de que esta radio permanezca, ¿no? Gracias a ellos que han confiado en este proyecto radial por internet. Queremos invitarlos, estimados oyentes, a que entren al blog de la emisora, blog rcpc.co.cc, y bueno, ver la programación diaria. También pueden descargar los programas, de los diferentes programas que hay en la emisora. Hay otra página nueva, una página nueva, es página rcpc.co.cc, página rcpc.co.cc. Allí también podrán tener otros servicios. La idea es crear siempre permanentemente cosas para que ustedes se deleiten de esta señal, de estos programas que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para generar un proceso de conciencia. Este espacio dedicado a la investigación con temas candentes, con temas que hace mucho tiempo nos ocultaron, dedicado a aquellas personas que, bueno, de permanente búsqueda, de que no están cuadriculados, de que su corazón siempre está más allá, y que son de los osados, de los valientes, de los que quieren emprender un nuevo vuelo. Y hoy hablábamos de este tema, los invitamos a que lo investiguen. Pueden hacerlo en un documento que se llama La Gran Memoria RAM, el arado guía del espíritu. Parte de lo que escucharon lo saqué de este libro, del último capítulo de este libro que me facilitaron. Me ha parecido muy bueno este documento. Es de Sol Racer, del tomo 1 de La Gran Memoria RAM. Ustedes pueden allí ir y hacer su investigación. Me decía uno de los oyentes que sería bueno que siempre se dijera el documento donde se saca la investigación. Y la otra parte de la investigación se sacó del documento bíblico, de la comprensión del documento bíblico, en el Génesis, en el Apocalipsis, en Efesios. Documentos todos que ustedes pueden encontrar en internet, por supuesto. Muy bien, estimados oyentes, gracias por estar allí, permanecer una hora escuchando esta investigación de Descubriendo en el Soney y el Astral. Ojalá haya servido como herramienta, ¿no?, de complemento para su búsqueda, para su comprensión y su desarrollo mental y espiritual. Muchas gracias, un abrazo y sigan escuchando la mejor programación aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Saludos a Dorly, a Charlie, a Dama Blanca y a todos los que están escuchando allí detrás de su computador. Hasta luego.